Buenas tardes y buenos días a los que están lejos, a los que están cerca. Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso sobre la Biblia. Hemos estado enseñando, compartiendo durante todas estas semanas que la Biblia se tiene que leer como una alianza. Vamos a hacer una oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Tú nos has dicho que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Gracias por permitirnos compartir contigo tu palabra, la enseñanza, lo que tienes preparado para nosotros. Envía tu Espíritu Santo para que nos enseñe lo que tenemos que hacer. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santificador, enséñanos, ilumínanos, transfórmanos, renuévanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, estamos enseñando sobre la palabra de Dios que nos hace ver que la alianza es como un matrimonio, así como Dios vio en Adán y Eva la pareja que sería la consecución, el camino para lo que es el futuro de lo que es la iglesia, Cristo, esposo de la iglesia. Todo comienza en la boda del jardín, en el matrimonio creado por Dios, que no es solamente un evento humano. Esto es lo que tenemos que entender claramente, que el matrimonio no es un compromiso. Quizás la unión civil entre un hombre y una mujer puede entenderse como un compromiso, pero Dios, al crear a Adán y Eva, nos enseña que el matrimonio, vean ustedes la palabra matrimonio, que significa la unión del hombre y la mujer, tri, donde son 3, Dios, el hombre y la mujer, monio, uno, unido al otro. Y hoy, ese matrimonio, encontramos ya en el Génesis que Dios bendice a Adán y a Eva, los bendice para que estén juntos, los bendice para que puedan procrear, los bendice para que tengan una familia, y dice el libro del Génesis que los ha creado a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que el matrimonio es bendecido por Dios, viene de Dios, Dios mismo los bendice. Y cuando el Señor ha bendecido a Adán y a Eva, les dice, serán una sola carne. Es bien difícil, complicado, que un hombre y una mujer sean una sola carne. No estamos hablando del aspecto sexual, del aspecto sensual, del aspecto carnal. Esto es una parte importante, pero no es todo. Pero cuando el Señor le dice que serán una sola carne, ya la cosa cambia. El signo de la alianza de amor de la creación es el matrimonio. Acabo de poner en la hojita que ustedes tienen. Tenemos el capítulo que inicia con Dios instituyendo el Sabbat, el día de descanso, bendiciéndolo
y consagrándolo. Vean, matrimonio, la pareja es bendecida y consagrada. Dos cosas, dos términos importantes, en el cual el hombre y la mujer se hacen uno solo. De nuevo, para entender lo que estamos leyendo, necesitamos leer la Biblia como un único libro con unidad y contenido. También necesitamos leer este pasaje del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vean, al principio no se conoce la palabra matrimonio. En el Génesis no encontramos la palabra matrimonio, pero encontramos los signos de esta unidad de la pareja. Y conforme va pasando el tiempo, cuando llega Jesús, en el capítulo 19 de Mateo, ya habla el Señor Jesús del matrimonio. Nos encontramos, dice aquí, el matrimonio como una alianza permanente, irrevocable, entre el esposo y la esposa. Y esto es lo que Dios hará con su pueblo. La imagen del esposo, de la esposa, la imagen del padre con el pueblo, del padre con el hijo, es lo mismo. Pero cuando leemos este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de los profetas, entendemos que eso es precisamente lo que está pasando aquí. Esa es la manera que Dios trabaja en la Biblia. Su pedagogía, su enseñanza, no está todo explicado en el Génesis. Va pasando por el Génesis, luego va pasando por los profetas, luego va pasando por los jueces y hasta que llega hasta el Nuevo Testamento con el Señor Jesús. Una alianza permanente, irrevocable, entre el esposo y la esposa. El signo aparece primero, un hombre, una mujer, y luego después nos revela el significado total. Esto es lo que está haciendo aquí en el Génesis. Dios nos está dando el signo del matrimonio. Los une, los bendice, los consagra y les dice: multiplíquense, crezcan, desarróllense. Esto encontramos en la primera parte, en lo que se llama la boda en el jardín. Luego, dos palabras importantes de Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16. ¿Qué cosa es lo que encontramos en este capítulo 10? Dos palabras o dos textos muy importantes que Jesús resalta. Primera palabra: desde el principio de la creación. Y la segunda palabra: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Son dos términos que usará Jesús para explicar lo que es el matrimonio y para explicarnos a nosotros lo que Dios ha hecho en la Biblia con nosotros. Vean, ¿por qué le dice desde el principio de la creación? Porque un grupo de saduceos, de fariseos, habían venido, ustedes lo recuerdan, habían venido a reclamarle o a pedirle a Jesús que le explique cómo es esto. Si el Señor permitió que Moisés diera un acta de repudio, un acta de divorcio, ¿por qué ahora tú vienes a decir que es para toda la vida? Si se le encuentra una mujer en pecado, en adulterio, ¿por qué no la puede votar? Jesús se da cuenta de la malicia y de la injusticia. Si encontraban al hombre siendo infiel, no le decían nada. Qué chistoso. Si encontraban a la mujer en pecado, entonces hay que apedrearla. Entonces el Señor Jesús dice: ¿cómo? No. Sepan
que Moisés le dio un acta de repudio por la dureza de sus corazones. Y ahí es donde Jesús dice, pero al principio, mucho antes de Moisés, en el jardín, el Señor los unió, los bendijo. Entonces se quedan mudos, se quedan callados, porque Moisés no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios cuando crea al hombre a su imagen y semejanza. Más adelante, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos muestra más plenamente lo que este texto significa. ¿Dónde está ese texto? En Efesios capítulo 5, vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Dice así: maridos, amen a sus esposas, como Jesucristo les ama. Las esposas se mantengan unidas a su marido. El marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Vean cómo hay una comunión y un paralelo entre el esposo, la esposa, Cristo, la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse a su marido. Maridos, no es solamente la esposa que se somete al marido, no. El marido también se somete a su esposa. Ame a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la bañó y la santificó en la palabra mediante el agua del bautismo. Así como la iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin nada parecido, santa e inmaculada, lo mismo deben de prepararse y presentarse ustedes, de modo que los maridos deben de amar a sus esposas como aman su propio cuerpo. Bueno, entonces, queridos hermanos, vean esta alianza que se encuentra entre Dios, Adán y Eva en el jardín. Luego lo vemos en el capítulo 19 de Mateo, y luego San Pablo en el capítulo 5 lo vuelve a repetir como sacramento, como matrimonio. Pablo no habla del texto de Génesis. De hecho, da una hermosa enseñanza de lo que es el amor entre los esposos y las esposas. Por eso Pablo dice, un símbolo de amor aún mayor, el amor que Cristo tiene por su esposa, la iglesia, tiene Dios el mismo amor por sus hijos. Ahí está. Ahí poco a poco se va descubriendo las alianzas. Finalmente nos vamos ahora al Apocalipsis. Hay gente que tiene miedo leer el Apocalipsis. Dicen, ¡ay, el Apocalipsis! No entienden nada, pues. Se quedan solamente en los signos. Pero el Apocalipsis también habla de la unión entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. Vean ustedes, habla el Apocalipsis de unas bodas, el cordero que invita a su esposa a la iglesia para una boda. Y termina el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, termina diciendo, la esposa le dice al esposo, ven. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y contesta el esposo, vengo. Por supuesto, no han venido en ese año del Apocalipsis. Mire cuántos años hay, 2000 años que han pasado, y el Señor está viniendo por su esposa. Dice San Pablo, la esposa debe de estar con el vestido nupcial preparado,
sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia, ese somos nosotros. Vean lo que el Apocalipsis revela. Dice: a la consumación final, al final de los tiempos, el matrimonio de Cristo con su esposa, la iglesia, ahí está Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 22:17, habla de esta unión. Termina en el Apocalipsis 22:17 y Apocalipsis 22:20, el esposo que le dice a la esposa: vengo. Queridas hermanas y hermanos, el Mesías es el novio. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas en la iglesia hemos hablado de una boda? Que el novio llega para casarse con la novia y hay unas mujeres que tienen sus lámparas encendidas y hay otras que se les acabó el aceite, la fidelidad. Y le dice: así el esposo llegará, entrará para celebrar el matrimonio con su esposa, y solamente las personas fieles entrarán a participar. Así como el esposo ama a su esposa y le es fiel, así también nosotros debemos ser fieles al esposo, que es Jesucristo. El novio viene a regalarnos. Vean hermanos, acá hay una cosa muy importante: cómo nosotros podemos ser fieles con nuestro esposo, que es Jesucristo, el esposo de la esposa. Primero, el primer signo, el bautismo. El bautismo es el primer signo para unirnos con Dios. Después tenemos la confesión, el perdón de los pecados. Cuando somos niños, nuestra primera unión con el Señor después de unos años del bautismo. Luego tenemos la Eucaristía. Hoy, hace 10 minutos, 15 minutos, cuando comenzamos, hace 20 minutos, cuando estaba a punto de comenzar, me llama un sacerdote del Perú, que es un hermano capuchino, haciéndome unas consultas sobre una mujer que se ha unido a un brujo, a un chamán, que este brujo le ha hecho que no bautice a su niña para que consagre al diablo esa criatura. Han pasado los años, ahora la criatura tiene problemas psiquiátricos, natural. Vean todo lo que hacen estas personas para romper todo vínculo con Dios. Por eso que nosotros tenemos, a través de estos vínculos, primero el bautismo, luego la confesión, luego la primera comunión y las diversas comuniones. Cada vez que nosotros comulgamos, se hace más fuerte nuestra comunión con el Señor. Luego tenemos el sacramento del matrimonio. Esa es la razón por la cual el Padre Vittorio tiene tanto interés de preparar a las parejas para que se casen, porque es un vínculo que se hace más fuerte. Sabemos que hay discusiones, sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades en la relación de la pareja, del matrimonio, pero el bautismo hasta el último sacramento nos tiene atados, en el buen sentido de la palabra, desposados con el Señor Jesús. Hablaremos más adelante de esta última sesión de nuestro curso, pero necesitamos ver aquí desde el principio que en el matrimonio del jardín del Edén, junto con el Sabbat, el día de descanso,
que Dios instituye son signos que apuntan a realidades mucho mayores. Así es como tenemos que leer la Biblia. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, es un matrimonio entre Dios y nosotros, entre la carta de amor que encontramos en cualquier pasaje de la Biblia entre Dios y nosotros. Ese es el sentido de la alianza, de lo que es el matrimonio. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que la historia del Shabbat revela algo sobre la dinámica de esposos que tiene Dios en relación con su pueblo, con nosotros su pueblo. La imagen del matrimonio, la imagen nupcial del novio y esposo, es solo una de las imágenes de la Biblia. Vean, encontramos otras imágenes, el pastor y la oveja. Encontramos otras imágenes, el novio, la novia, el esposo, la esposa. ¿Qué otros vínculos más encontramos? La oveja perdida con el pastor, la moneda perdida con la dueña. ¿Qué otros más? ¿Qué decías? El padre con el hijo, ¿no? El padre del hijo pródigo que se encuentra con el hijo que está perdido. Vean, todas esas imágenes son signos de esta alianza que nosotros tenemos con Dios. El novio y la novia que la Biblia nos explica describen la relación de Dios con su pueblo. Yo, dice Ezequiel, escribiré en su corazón con el fuego, con el Espíritu Santo escribiré y dejaré mis marcas, mis mandamientos en mi pueblo. La otra imagen es la del padre y los hijos, que encontramos también en el libro del Génesis. Vean, todas estas imágenes no son contradictorias, sino son complementarias, nos ayuda a complementar. En el Génesis capítulo 1 tenemos a Dios que va creando, trayendo la existencia al cosmos, haciendo primero, vean ustedes qué figura tan bonita, Dios como el alfarero que agarra el barro, va modelando al hombre de barro. Una vez que lo ha hecho de barro, sopla, le da su espíritu. Y luego cuando el hombre tiene vida, ¿qué hace? Lo hace dormir, lo hace caer en sueño. Una vez que el hombre está dormido, ¿qué hace? Dios le hace una operación. Le saca una costilla y de la costilla forma a la mujer, Eva. Es interesante ver cómo el Señor saca un hueso, no del pie, porque Dios podía haber sacado un hueso del pie, no. Tampoco saca un hueso de la cabeza, saca de la costilla. ¿Por qué la costilla? Porque la costilla se acerca del corazón. En esta explicación tan bonita, Dios le dice al hombre, tú vas a ser como la cabeza, pero ella va a ser como el corazón. Y la vas a tener cerca de tu corazón. La esposa será cerca de tu corazón, estará cerca de tu corazón. Ni ella te va a tener pisado, ni tú la vas a tener pisada. No, un hueso cerca del corazón.
Y luego el Señor los pone en un hogar. Ustedes saben que la palabra hogar viene de hoguera. Hogar viene de fuego. Foyer, foyer, de fuego. Hogar no significa 4 paredes, no. Vean, en el matrimonio que había en Oriente, en Irán, lo que se llama hoy día en Irán, lo que se llamaba Persia, en esos lugares, una vez que los novios se casaban, mire qué cosa curiosa, los metían en un cuarto para que puedan procrear, pero pintaban todas las paredes, las pintaban de miel. Desde ahí que se llama luna de miel. Pintaban de miel como para decirles que tengan un matrimonio dulce, que sea su relación, que sea dulce como la miel. Bueno, así comenzó en esas épocas, un hogar. Al final de la creación lo vemos creando a la persona a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer. Dios creó todo para el hombre. Dios creó todo para la mujer. Les recuerdo, queridas hermanas, que Dios no era una persona solitaria. Dios no era un solterón amargado. Dios no estaba triste, vagando por las estrellas, solo, no. Dios vivía en comunidad, la Biblia lo dice muy bien. Cuando Dios hace al hombre, dice a Jesús, al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no vivía solo. Y hace al hombre y a la mujer propiamente porque quiere compartir con el hombre, con la mujer, la felicidad. Quiere compartir con el hombre, con la mujer, el hogar, el fuego del amor. En Génesis capítulo 2 vemos a Dios trabajando personalmente como un padre, modelando amorosamente al hombre de barro de la tierra. No sé si ustedes se acuerdan, los latinoamericanos se acuerdan muy bien. Enrique Guzmán, por los años 60, hace una linda canción, con solo barro lo formó, de la creación perfecta, y habla de cómo Dios hace al hombre del barro y hace a la mujer de la costilla. Y los hace, dice, como Dios, los hace como dioses, inmortales, felices, que no tienen que trabajar, que no, desgraciadamente el pecado llegó, pero en el Génesis capítulo 2 no hay 2 dioses trabajando aquí o 2 historias en conflicto, no solo es Dios el creador de todo lo visible y lo invisible, sino que también es papá, también es padre, que ama a su pueblo tiernamente como un Padre divino. Ese es el símbolo. Queridas hermanas y hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que hay un asesino silencioso que invade las casas, los hogares, que se lleva a tantos ancianos enfermos que están probablemente débiles. Pues queridos hermanos, nunca Dios nos ha dejado solos. Esa es la enseñanza de la Biblia. Dios nunca, en medio de los problemas, de las tormentas, de las crisis, aunque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, nunca los dejó solos, nunca. Dice en el capítulo 2, dice así: los hizo a imagen y semejanza. Expresa la relación del Padre con el Hijo
con su pueblo. Desde el mero principio vemos que Dios tenía la intención desde el principio de hacer de su pueblo sus hijos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla como un hijo que necesita conectarse con su padre, necesita encontrarse con su padre. Sus hijos, nosotros somos su prole. Pero como vimos anteriormente, existe también lo que el papá describe como la dimensión nupcial. Yo no sé si ustedes han leído la vida de Santa Rosa de Lima. No sé si conocen la vida de Santa Catalina de Siena o la vida de Santa Gemma Galgani. La vida de las santas, Santa Teresa. Es interesante ver cómo al final de su vida Dios les entrega un anillo. Hay un matrimonio entre Dios y el alma. La tercera parte de la mística es la parte unitiva. Vean, la primera parte del crecimiento de la persona hacia Dios se llama la vía purificativa. Esa vía purificativa, el hombre va dejando el pecado poco a poco y va entrando en una mayor comunión, la vía purificativa. Después pasa a una segunda vía que se llama la vía iluminativa, en donde la persona es iluminada por Dios, y termina con lo que se llama la vía unitiva, el matrimonio. Santa Rosa de Lima decía: ustedes no ven, pero el Señor Jesús me ha dado un anillo. Hay un matrimonio. Igual Santa Catalina de Siena, igual muchos santos, muchas santas tenían esta comunión con el Señor. Estamos aprendiendo que en las primeras páginas de la Biblia, una muy importante lección, los límites de nuestro lenguaje humano, describir el amor de Dios por nosotros. Las palabras no pueden ni remotamente describir el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes han visto el mensaje que le da la Virgen a Juan Diego, la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Entre tantas palabras lindas que le dice la Virgen a Juan Diego, le dice esto: si ustedes supieran cuánto les ama Dios, llorarían de emoción. Y estas mismas palabras se las dirá 300, 400 años después el Señor Jesucristo a su secretaria Santa Faustina de Kowalska, una santa de Polonia. Le dice lo mismo: si ustedes supieran cuánto les ama Dios y lo vieran y lo sentirían, llorarían de emoción. Esto es, a esto nos lleva la Biblia, a entender el amor que tiene Dios por nosotros. Por lo tanto, aquí en las primeras páginas de la Biblia se nos dan las dos imágenes más poderosas del amor. El amor de un padre por un hijo y el amor de un esposo por una esposa. Son los dos signos más profundos, más preciosos que hay en la primera parte del Génesis. El amor de un padre con un hijo. Quiero leerles para que ustedes vean Oseas en el capítulo 11. Quiero que lo escuchen.
Oseas capítulo 11, en donde encontramos esta comunión, este amor del Padre con el Hijo. Cuando leemos la Biblia, debemos de leerlo en esa nota musical, en esa clave, en ese signo. Oseas capítulo 11, dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé. ¿Quién es Israel? Nosotros. Cuando ya éramos niños y no conocíamos a Dios, Él ya nos amaba. Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa Egipto? La vida de pecado. De Egipto nos sacó Dios. Egipto significa el lugar de los dioses, donde hay muchos dioses paganos. Mientras los llamaba, Dios nos llamaba, más se alejaban de mí. Yo los llamaba, pero ellos ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso ante los ídolos. Ve, la vida de pecado, cuando uno se aparta de Dios, se dedica a las cosas de pecado. Yo, sin embargo, les enseñé a andar como un padre a su hijo, sujetándolo por los brazos. Vean lo que hace la mamá cuando le enseña al niño, cuando ya tiene 10 meses, 11 meses, que empieza a gatear, que lo meten en el andador y empieza poquito a poco a caminar. Llega un momento en el cual le enseña a caminar la mamá al niño, igualito hace Dios. Yo, sin embargo, les enseñé a andar. Efraín somos nosotros, sujetándolo por los brazos, pero ellos no entendieron. Miren, hermanos, qué tercos, qué duros de cabeza que somos. Ellos no entendieron que era yo quien los cuidaba a ellos. Yo los llevaba con riendas muy humanas, con lazos de amor. Una amiga hace poco que ha tenido su bebito, que el bebito tiene problemas en una pierna, que le tienen que operar la pierna, estaba asustada, me decía: padre, yo no lo dejo que gatee. Muy mal, muy mal. Tiene que dejarlo gatear, porque cuando gatea se fortalecen sus brazos y se fortalecen sus piernas. Es que yo no sé, tengo miedo porque como las piernas están... No, habla con el pediatra. Llamó al pediatra y le dijo: no, hijita, déjalo que gatee. Me llamó: padre, gracias. Yo por miedo no lo hacía gatear. No, tienes que hacerlo gatear. El gateo es antes de que camine, y vas a ver que tu hijo va a caminar. Eso es lo que hace Dios con lazos de amor. Era para ellos como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Así es Dios, la imagen de un papá que nos da de comer. Bueno, queridas hermanas y hermanos, lean este bellísimo capítulo 11 del profeta Oseas. Así es Dios, así es Dios. Termino con aquella frase, dice: también Dios es como el esposo que se casa con la esposa. Vean, quiero que ustedes lo busquen, no voy a decir qué libro ni qué capítulo. Hay un pasaje en el cual, es tarea para ustedes, en el cual Dios le dice a un cuidador de ovejas, le dice: vas a ir a buscar a esa prostituta y te vas a casar con esa prostituta. El pastor se asusta, dice: yo, Señor, me voy a casar. Sí, te vas a casar con esa prostituta y le vas a enseñar lo que es la fidelidad. Yo le voy a enseñar a través tuyo
lo que es la fidelidad. Claro, son todas imágenes. Dios es como ese pastor y la prostituta somos nosotros, que la iglesia, que Dios nos va a enseñar lo que es la fidelidad. Bueno, por supuesto, queridos hermanos, tanto el hombre como la mujer somos infieles, pero Dios le enseña a nosotros, a su pueblo, a ser fieles. Termino con este pasaje tan bonito que quiero leerles al final de la hoja. En un sentido podemos decir que la Biblia en que estamos por leer de principio a fin narra la historia de Dios criando su familia desde la infancia hasta la adultez. Vean, cuánto pecado hemos cometido, cuántas faltas contra Dios y Dios no nos ha abandonado. Ahora de mayores, de viejos, seguimos siendo infiel a Dios, pero Dios no nos abandona. Miren, eso es lo que encontramos en la Biblia. Él los prepara poco a poco para que estén aptos para la cena nupcial. ¿Cuál es la cena nupcial? El Apocalipsis. Dios nos está preparando para la cena nupcial del Cordero en el cielo, para la unión divina con Él, que solo puede ser simbolizado por el matrimonio, la más extática e íntima de las relaciones humanas. Vean, la pareja a veces tienen como un sexto sentido. La esposa intuye cuando el esposo le está poniendo los cuernos. La esposa intuye cuando el esposo tiene una cosa de infidelidad. Lo intuye. ¿Por qué? Porque hay una unión, porque hay un vínculo, porque hay una bendición, porque hay un matrimonio. Vean esto, cómo la esposa puede percibir. Dios, de la misma manera, nos regala todos estos símbolos para recordarnos que así es nuestra unión con Él, que aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo veraz. Así lo dice San Pablo, Él es veraz, no miente. Bueno, terminamos con este pasaje. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún recuerdo, alguna imagen. De repente los que están en internet quieren hacer alguna pregunta y Sonia nos puede decir, hay esta duda o hay esta pregunta. Pero si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, puede hacerlo en este momento con cualquiera de estos signos que yo les he mostrado. ¿Nadie? Ok. Bueno, si no hay nadie, vamos a terminar haciendo una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos enseñas a través de la Biblia, especialmente del Génesis y de los profetas, que aunque somos infieles, tú nunca has dejado de buscarnos. Tú siempre eres un esposo amante y fiel. Eres un padre que buscas a sus hijos y nos preparas una cena nupcial en tu casa. Señor, en alguna parábola nos has hecho ver que tú eres el Rey, que invita a cada uno de nosotros a la boda, pero que tenemos que tener nuestro vestido de fiesta, el vestido de la decisión por ti,
el vestido del amor por ti, el vestido de la búsqueda por ti. Tú nos has enseñado en la Biblia que nadie va al cielo obligado, que todos van al cielo con deseos de encontrarse contigo. Señor Jesús, te damos gracias por esta unión que tú nos haces tener desde el día de nuestro bautismo hasta el último minuto de nuestra vida. Madre María, tú que has constituido el hogar de Nazaret, ayúdanos, enséñanos a ser fieles como tú has sido fiel a la Iglesia y a tu esposo, el Padre del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, ¿sí? Solamente hay una pregunta. Dice, ¿todas las santas llegaron a tener ese anillo de todas entregado por Dios? No todos los santos. Los santos han llegado a la vía unitiva. A la vía unitiva. Algunos han revelado, lo han explicado, pero otros no. Han preferido quedarse callados, no lo han dicho, pero sí estos santos que yo he mencionado, Santa Gemma Galgani, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska, no recuerdo ahora otras más, sí han tenido este matrimonio espiritual con el Señor. Gracias, que el Señor le bendiga.